Bueno, hoy tenemos un super tema. Damos la bienvenida a nuestro querido adorado doctor Ubier Gómez, eh, mi hermano del alma, mi amigo con quien trabajo, a quien mucho de lo que sé se lo debo y quiero dar este reconocimiento aquí públicamente. Hola, mi doctor Ubier, ¿cómo estás? Muy buenas noches y saludos a todos los que a esta hora nos escuchan. Muy bien, afortunadamente, y muy feliz de estar contigo compartiendo este tema de tanta actualidad y tanto interés. Exacto. Bueno, hoy tenemos un temazo. ¿Por qué? Porque quisimos el doctor Ubier Gómez y mi persona escoger este tema por múltiples razones. Queremos en especial dedicarlo a todo el público joven que nos están viendo, para que invitarlos a que conozcan, a que sepan, a que tomen decisiones acertadas bajo conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir eso? Saber a lo que se están enfrentando. Bueno, para quienes no me conocen, soy la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular. Este es un espacio donde aquí compartimos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras investigaciones. No es un lugar para pontificar el conocimiento. Recordemos que en ciencia lo que hoy es verdad, mañana es mentira, y lo que hoy es mentira es verdad. Pero les traemos lo que nosotros conocemos y lo que día a día vamos estudiando para el beneficio y salud de todos ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de la marihuana, pero la marihuana, mitos y realidades. Para poder entender esos mitos y realidades tenemos que conocer algunos aspectos que nos lo va a enseñar el doctor Ubier Gómez hoy. Por favor, a las personas que están viendo esto queda grabado y después los vamos a compartir para que lo difundan. La marihuana, como muchos de los estimulantes durante la historia del hombre, tienen tabú. Y cuando se habla, entonces, nos ponemos rojitos y por los laditos. No, hoy queremos hablarles desde el conocimiento, desde las realidades. Y sobre todo porque, como dijo el doctor Ubier, es un tema muy actual, pero que hay una enorme cantidad de desinformación en las redes, en las conversaciones cotidianas, en los programas de todos los medios de televisión, de radio, eh, y resulta que la marihuana puede traer muchos daños que no conocemos. Bueno, doctor Ubier, ¿cómo estás? Cuéntame, eh, primero que todo, ¿qué es la marihuana? Empecemos por hablar de eso. Empecemos por hablar que es una planta, y es una planta que crece en diferentes partes del mundo. De hecho, la trajimos desde Europa porque es originaria de la India. Y hay diferentes variedades de marihuana, siendo las dos más comunes, una que se llama índica y la otra la sativa. Las hojas de la marihuana se pueden diferenciar a simple vista si son de una o de otra. Si son índica, porque tienen un montón de hojas imbrincadas, unas se montan sobre las otras, mientras que la sativa tiene las hojas separadas y más delgadas. Así que de entrada Y es uno la que viene. hacen icónicamente los tatuajes en las formas, ¿cierto? Correcto, esa es la más armoniosa porque al estar las hojas separadas permiten verlas completamente y de una forma más simétrica, mientras que la índica al estar apeñuscada no permite tener una pintura que sea tan equilibrada y no es lo habitual que la represente. Y es interesante porque la índica se utiliza esencialmente en conocimientos ancestrales como un sedante para favorecer el sueño, como un relajante. Y por ejemplo en la India solían darle a las mujeres durante el trabajo de parto infusiones que contenían
índica como tal mezcladas con aceite. Porque una característica que es inherente a todo tipo de marihuana es que es una sustancia altamente liposoluble. Recordemos que nuestro cerebro está formado básicamente por grasa y para que un compuesto ingrese a nuestro cerebro y atraviese diferentes barreras, debe ser liposoluble, es decir, que se disuelva en grasa. Por tanto, si una persona toma una hoja de marihuana, la mastica y no tiene en el estómago alimentos, no experimenta nada diferente a una disminución de los movimientos intestinales. Así que las infusiones de marihuana en agua se han utilizado tradicionalmente como un antidiarreico porque disminuye los movimientos intestinales y por lo tanto produce constipación y no se absorbe. Pero cuando se fuma o cuando se mezcla con alimentos que contienen grasa, y ahí todos conocemos que en nuestro medio le agregan a los sancochos en las fiestas callejeras el denominado, entre comillas, cilantro salvaje, que no es otra cosa que marihuana. Ahí se mezcla con el aceite que se deriva de las carnes y por lo tanto tiene un efecto psicoactivo muy intenso. Más intenso aún cuando preparan tortas de marihuana o cuando preparan diferentes golosinas como chocolates. En ese caso, la intoxicación es mucho más grave, porque cuando una persona fuma un cigarro de marihuana son aproximadamente 10 gramos, pero cuando se come una torta suelen ser 60 gramos. Es como si se fumara 6 cigarrillos de una vez. Y hablando además de la índica, la variedad sativa, que es la que tú bien dices aparece en las pinturas, es más verde claro que la índica, que es oscura. Las hojas son más alargadas y separadas y es un estimulante que emplean las personas durante el día y que en dosis altas puede producir cambios y percepciones, distorsiones en la percepción del tiempo y del movimiento. Y ahí viene entonces el hecho que se ha considerado tradicionalmente una premisa, y es que un compuesto, por ser natural, no es tóxico. Y eso no es cierto. Los jóvenes a veces dicen, es que viene de la mata a la boca, nada lo toca, no tiene ningún tipo Uno, de componentes. ya has Y mencionado resulta dos de los mitos, exactamente. Y es muy importante que sepamos que el hecho de que cualquier sustancia, por ser natural, no necesariamente implica que sea inocua. Y si no, un tigre es natural, y si se lo encuentra uno, se lo come. Y así como hay plantas buenas, hay plantas malas, y hay partes de las plantas que pueden compartir beneficios y perjuicios simultáneamente. De hecho, el 40% de los medicamentos que nosotros consumimos provienen de las plantas. Una persona toma colchicina porque sufre de gota, inflamación, y es sacado de una planta que es el colchicum. Pero a diferencia de las plantas, cuando se obtiene por síntesis química un medicamento derivado de las plantas, es motivo de un procesamiento en que se aíslan todos los demás compuestos, se purifica el que sirve para la salud en una dosis determinada y saca como un medicamento producto de una investigación garantizando una dosis constante en una presentación cualquiera. Esa tableta, esa cápsula tendrá el mismo peso, tendrá la misma cantidad y el mismo efecto terapéutico que permite dosificar a una persona. Pero cuando se utiliza una planta en su totalidad, hay compuestos que son benéficos y hay compuestos que son perjudiciales. Y eso es lo que sucede con la marihuana. Entonces, otro mito, además de ese primero, que no es cierto, que todo lo natural es bueno, no es cierto. Hay plantas malas y hay plantas buenas. El otro mito es que la marihuana fumada es medicinal. ¿Y de dónde viene esta creencia? Hay personas, por ejemplo, que fuman porque se sienten tímidos y la marihuana produce ciertos cambios en los cuales la persona se vuelve menos tímida, más locuaz, habla mucho más, a veces de una manera no muy coordinada, que es un lenguaje cantinflesco, porque dice muchas cosas pero finalmente no dice nada.
y de cierta distorsión espacial. Eso ha llevado entonces a que sea interpretado inadecuadamente el fumar marihuana. Porque cuando una persona fuma marihuana, cambia la percepción del entorno, abre y vuelve más sensible los sentidos. Así que una persona tiene todo captado inmediatamente, ve más, con más profundidad, más detalle, escucha más, cambia su percepción y se vuelve más sensible, percibe incluso más olores y le saben diferentes las cosas. Todo lo cual cree uno que es benéfico. Pero pensemos en algo como es el aprendizaje. Aprender significa sacar todos los estímulos y centrarme en un par, como por ejemplo la lectura y la audición, pero no estar pendiente de todo. Así que, por ejemplo, cuando una persona fuma marihuana, siente por allá el pajarito que voló y siente la hoja que se cayó y la gente que pasa y de pronto un ventilador y por el fondo un radio y por estar pendiente de todo, el que mucho abarca, poco aprieta y desafortunadamente es interpretado al revés por las personas. A veces los jóvenes consumidores me dicen, no es que yo soy más inteligente cuando fumo marihuana, yo me fumo un bareto antes de entrar a clase y entro a clase y ahí mismo lo capto todo. Y yo, ¿y en cuánto llevas matemática? Y en 1/10 dicen, en 5, yo voy perdiendo, pero yo no sé por qué. Y es que perdió la capacidad objetiva de crítica sobre su entendimiento y sobre su comportamiento. Y es ahí cuando uno le hace pruebas muy sencillas de recordación, de atención, de cálculo a los pacientes fumadores de marihuana y después le muestra y ellos se aterran porque cometen errores de los cuales no fueron conscientes, restando de tres en tres, recordando un listado de 3 o 4 cosas que uno recientemente les nombró, respondiendo preguntas muy sencillas y es en ese momento en que empieza a caer la persona en la cuenta que sí hay un perjuicio en el sistema nervioso central con la marihuana fumada, porque el cerebro es el órgano que más se daña con el consumo de marihuana. La marihuana es tan liposoluble que un solo cigarrillo de marihuana que una persona fume es susceptible de ser detectado en una muestra de orina, que es la mejor muestra para detectar marihuana, durante 3 meses. Piensen ustedes entonces que un consumo puntual no es que se expuso durante 1, 4 o 5 horas a la marihuana. Eso queda adherido al cerebro, a la grasa corporal y a los testículos y los ovarios, que son nuestros órganos más ricos en grasa. Y durante el resto del tiempo va haciendo cambios celulares muy importantes que van siendo acumulativos y perjudiciales. Sobre todo cambia mucho la atención, la concentración y la memoria sin que la persona lo perciba. Yo a Quiero veces con le esto, pregunto, bueno, ¿usted por qué habla así? Y me dicen, hablo como doctor. Y obviamente que cualquiera que lo escuche hablar dice, uy, este fuma marihuana. Pero él no se da cuenta que está con una tonalidad de voz diferente que permite a los demás identificarlo. Así que es uno de los muchos cambios que puede producir. ¿Decías? sí, quiero complementarte con eso, que tuve la fortuna cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado en Alemania, en el Instituto Max Planck, en la Universidad de Göttingen. En este instituto estaban trabajando los efectos de la marihuana en ratas. Y yo misma pude ver los efectos que hace en el cerebro de las ratas. Es decir, las diferentes concentraciones, desde concentraciones muy bajas hasta muy altas, hace cambios estructurales irreversibles, hacía cambios irreversibles, estructurales en el cerebro de las ratas. Pero además todo lo que tú estás diciendo, el hecho de que una rata antes de que le dieran la marihuana, por ejemplo, poniéndola con ciertos retos en búsqueda de comida, de que recordara un laberinto, todo eso lo iban perdiendo, no solamente desde el inicio del consumo, sino a largo plazo. Llegaba un momento incluso en el que ponían las ratas para que saliera su instinto de sobrevivencia, por ejemplo, al ponerlas en un lugar acuático y se dejaban morir porque no eran capaces de reaccionar a eso.
Y eso era para complementarte lo que decía y aprovechar para decir, para preguntarte algo que también es un mito. Pues resulta que ahorita está muy difundido, si bien creo que es interesante la posición de legalizar las drogas, eh, pero esa legalización debía ser a la par con un conocimiento y una educación a toda la población para que entienda qué es lo que se está consumiendo. Es lo mismo que cuando tú dices, por ejemplo, el acetaminofén o el Doles, pues aquí no nos paga ninguna, no es para hacer comercio a ninguna empresa, pero el Doles, pues como se conoce, que es el acetaminofeno, paracetamol, ¿cierto? Todos nos suman, ay, tengo dolor de cabeza, ve, tomate esta pastillita, ¿cierto? Pero lo que no sabemos es que si no conocemos que eso produce en grandes cantidades, en un uso continuado, indiscriminado, prolongado y crónico, puede destrozar el hígado. Igualmente es esto de la marihuana. Sí, y para puntualizar algo como paréntesis que es interesante, siempre uno ha creído que el acetaminofén es muy seguro durante el embarazo. Y hay unos estudios recientes epidemiológicos que encuentran una asociación entre consumir más de 10 gramos, dosis total, durante el embarazo, que serían 20 tabletas, y una mayor frecuencia en los recién nacidos de esas madres de autismo y de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Efectos que no se conocían y que pueden ser explicados incluso bioquímicamente porque el acetaminofén agota para el organismo neutralizarlo uno de nuestros principales antioxidantes celulares como es el glutatión. Y ese déficit de glutatión es a lo que se atribuye los efectos nocivos durante el embarazo. Así que cosas como el acetaminofén aparentemente tan seguras, con el estudio se van viendo inseguras. Y volviendo a lo de la marihuana, algo muy importante resaltar es esto. Cuando nosotros aprendimos que la generación de los hippies por allá en los años 70 fumaba marihuana, pues todo el mundo lo señalaba, los criticaba, y esa marihuana era una variedad que se denominaba punto rojo y proveniente de la Guajira. ¿Cuánto tenía eso de principio activo que afectaba el cerebro? 3,5%. Y todo el mundo lo criticaba. Los norteamericanos, cuando empezaron a tener difusión, conocimiento, hicieron cruces y variaciones que aumentaron la potencia a un 7%. Y eso fue todo un escándalo porque habían duplicado la potencialidad de lesión del cerebro, pero bueno, 7% era alto, pero tampoco excesivo. Sin embargo, a lo largo de los años se han venido haciendo variedades de marihuana cada vez más productoras del principio psicoactivo y en la actualidad se produce la marihuana denominada creepy o cripa, que tiene entre un 30 y un 40% de principio activo. Así que fumarse actualmente un solo cigarrillo de cripa era como anteriormente fumarse 10 cigarrillos de marihuana de una vez. Así que bajo esa óptica, la marihuana actual como creepy no es natural porque ha sido modificada genéticamente y ha sido orientada específicamente a la producción de enormes cantidades que no se generaban de manera natural en tal porcentaje en las plantas, pero que actualmente sí. Y eso es lo que nos explica, porque en el pasado una persona ya tenía problemas de atención, concentración, memoria, movimiento, etcétera, a los 10 años de consumo. Y ahora, con 2 o 3 años de consumo, estamos viendo las lesiones que tú muy bien describes, con algo muy importante. Las ratas son un modelo muy interesante por su rápido desarrollo y de una manera mucho más lenta por nuestra vida prolongada comparativamente con las ratas, nuestro cerebro se está cambiando, desarrollando, adaptando, creciendo unas neuronas y eliminando otras durante la adolescencia, en un proceso que se consolida más o menos a los 21 años. Y desde los 10, 12 años comienza lo que se denomina la poda cerebral o la poda neuronal, porque empiezan a perderse las neuronas que no se utilizaron y que nos sobraban, dejando solamente las básicas y las esenciales. Por eso es raro ver una enfermedad mental en una persona joven, porque hay neuronas que compensan.
pero cuando se pierden esas neuronas por el fenómeno de poda neuronal, ya no hay una capacidad compensatoria y los problemas mentales emergen en la juventud temprana. De forma que una persona fumadora de marihuana, a esa poda neuronal en que de manera natural el organismo está matando neuronas, se le agrega la capacidad que tiene el tetrahidrocannabinol, que es la parte psicoactiva de la marihuana, de matar neuronas. Entonces se le junta a uno el roto de la marihuana con la descosedura del cerebro, porque los dos están matando neuronas, y roto con descosedura vienen los problemas mentales, aparecen cuadros psicóticos, aparecen cuadros depresivos, aparecen lesiones en relación con dificultades en el aprendizaje, en el cálculo, que ya no son reversibles. Así que si hay un periodo peligroso y vulnerable es la adolescencia. Y desafortunadamente los adolescentes están cada vez en épocas más tempranas iniciándose en el consumo de la marihuana, justificándolo que eso es natural y es medicinal y por lo tanto no es tóxico. Y ya vimos que es un mito, no es natural y es muy tóxico. Quiero poner otro punto atravesando lo que acabas de decir, y que invito a todos los jóvenes, a todos los papitos, a las personas con enfermedades huérfanas, en especial enfermedades neurodegenerativas, enfermedades psiquiátricas. Todavía, en lo que leí para preparar este en vivo, no es claro el mecanismo por qué algunos individuos que tienen eh, antecedentes familiares de estas enfermedades, como cuáles, como Alzheimer, Parkinson, Huntington, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, etcétera, no es claro por qué con el consumo de la marihuana activan y disparan la enfermedad. Se ha relacionado con, tenemos unas cositas que se llaman neurotransmisores, que son como esos paquetes químicos que permiten hacer comunicación entre las neuronas, y entre esos está uno que se llama el GABA. Parece ser que está afectándose ahí, pero todavía no se ha descrito muy bien. Pero sí es claro, por ejemplo, que una persona que tenga, por ejemplo, antecedentes de familiares de trastorno afectivo bipolar, no importa si es tipo 1 o 2, al consumir un tabaco, con un solo tabaco, la primera vez, activan la enfermedad. De hecho, hay algunos que la activan y quedan desconectados, que son sobre todo los tipo 1. Eh, Me gustaría, doctor Ubier, que me complementara sobre esos datos que leí. Sí, eso es algo muy interesante que ha sido motivo de muchas descripciones, porque cuando nosotros utilizamos marihuana tenemos que hablar de tres tipos de principios activos o cannabinoides que se denominan los constituyentes de la marihuana. Primero que todo, los receptores donde actúa la marihuana cuando se fuma y genera los efectos psicoactivos se producen en el organismo porque generamos endógenamente dentro de nuestro cuerpo sustancias parecidas a la cannabis que tienen funciones muy importantes y se denominan endocannabinoides porque los produce el organismo. Y los más conocidos son la anandamida, que es un cannabinoide, endocannabinoide lo produce el organismo, y la N-araquidonil etanolamina. Esos son muy importantes y hay un tercero que se deriva del 2-aradiconilglicerol o 2-AG que los produce el organismo. Los que vienen en la planta son muchos. Los fito, que es planta, cannabinoides, son uno, el que actúa en el cerebro cuando se fuma y produce aumento del apetito, come trapo la llaman, o la risa inmotivada, la risueña. Y ese tipo de efectos que generan placer se denomina delta 9 tetrahidrocannabinol. Pero es que la marihuana tiene 545 componentes. Y ahí está, por ejemplo, el cannabidiol, el cannabigerol, el cannabinol, el cannabitriol y otros.
Y un tercer grupo son los que se producen por síntesis química, cannabinoides sintéticos que desde hace tiempo se mercadean en los Estados Unidos con indicaciones muy específicas, como lo es, por ejemplo, el vómito asociado a la terapia anticáncer, el dronabinol o marinol, el sesamet o nabilona, son algunos de los ejemplos de los cannabinoides que son de origen sintético. Y por ende tenemos cannabinoides buenos, como los que produce dentro de nuestro organismo la anandamida y la N-araquidoniletanolamina, y tenemos fitocannabinoides que se producen en la planta que son buenos y malos. ¿Cuál es el malo? El delta 9 tetrahidrocannabinol con efecto psicoactivo y que lleva a consumir cada vez más generando dependencia. Mientras que hay uno muy interesante, el CBD, que es el hermano bueno del tetrahidrocannabinol, lo controla y lo antagoniza. Entonces tenemos que cuando se toma la marihuana como planta, se obtiene un concentrado de la marihuana y por métodos bioquímicos y de ingeniería molecular separan los compuestos y purifican el CBD o cannabidiol. Se ha encontrado que ese tiene efecto antiinflamatorio, efecto analgésico, efecto antiepiléptico, efecto generando el sueño, controlando la ansiedad, tiene aplicabilidad en cáncer, en glaucoma, en enfermedades osteodegenerativas. Así que tenemos un compuesto muy interesante, el CBD. Pero cuando se fuma la marihuana, se está fumando la totalidad de los 545 compuestos sin que haya uno prevalente, excepto el más abundante, delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el más malo para el cerebro y que dispara las enfermedades mentales. Y ahí hablo yo para que tú me complementes, porque es mucho más de tu campo de acción y de tu formación, la epigenética. Como quien dice, todos podemos tener una predisposición a una enfermedad, pero si no desarrollamos los factores de riesgo y los convertimos en desencadenantes, por ejemplo, una persona que tiene padres diabéticos, si no se deja engordar, consume poco azúcar y carbohidratos y practica ejercicio, nunca va a desarrollar la diabetes porque Correcto. es una manifestación que lo dispare epigenéticamente. Pero si no hace ejercicio, come harinas por montones y se engorda, es seguro que le va a dar la diabetes. De manera similar, yo puedo tener antecedentes de enfermedad mental y si tengo un buen estilo de vida, nunca se me va a activar. Pero quien creyera que yo estoy en un límite y la marihuana en un consumo puntual puede convertirse en la gota que derrama el vaso y desencadena una enfermedad, y por eso los mismos muchachos dicen, no, ese se quedó en el viaje, fumó, se enloqueció y se quedó loco. Él tenía su predisposición y diferentes factores que habían en su vida, estrés, ansiedad, traumas, falta de ejercicio, mala alimentación, etcétera, sumado al consumo de la marihuana, catapultaron la aparición de la enfermedad. Así que ese fenómeno de epigenética me gustaría que nos profundizaras un poco al respecto. Bueno, miren, ciberescuchas, la epigenética son todos aquellos eventos externos que están modulando la información genética que tenemos. Nosotros tenemos toda esa genética como en una especie de biblioteca y tenemos unas proteínas y toda una maquinaria que hace lectura de esa biblioteca que está en nuestro material genético. Pues resulta que muchas de las enfermedades, que es lo que más hablamos, pero incluso las normalidades, es decir, las características que normalmente tenemos son moduladas por esa epigenética. Y tenemos en estos momentos, por eso podríamos decir, no, ya hay evidencias científicas que demuestran los factores epigenéticos, cómo han aumentado el cáncer, cómo han aumentado, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la aparición de enfermedades endocrinológicas, la creación de lo que se llaman mutaciones de nuevo, o sea, nuevas mutaciones en las nuevas generaciones, y todo esto se da por todos estos eventos. Entonces, entre los eventos tenemos, por ejemplo, los químicos,
que nos comemos, por ejemplo, en los herbicidas, las radiaciones magnéticas, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, con respecto al tema que estamos hablando de marihuana, ¿qué sucede? Nosotros como individuos tenemos la carga genética que nos dieron nuestros padres. Hay unas cargas de esas que solamente son o del padre, o otras son de la madre. Y que solamente con tener o la del padre o la de la madre presentamos el rasgo. Hay otras rasgos que para que podamos tener el rasgo necesitamos implícitamente que esté del padre y de la madre. Muy bien, ahí ya tenemos un componente, el componente genético. Pero además de eso, hoy en día hay uno que está siendo fundamental y que está provocando esos cambios epigenéticos y es la nutrición, específicamente vitaminas y minerales, microelementos. ¿Qué sucede? Nosotros estamos comiendo por la velocidad de vida que tenemos, preferimos comernos lo que llaman comida chatarra o unas papitas de paquete o cualquier cosa, a comernos una fruta, a comernos un plato de ensalada, perdón, etcétera, etcétera. Y entonces ya le estamos sumando otro problema a la epigenético, ¿cierto? Fuera de lo que traíamos de padre, le estamos algo que está fuera, sin hablar de el estrés, la falta de actividad física. Entonces, ¿qué hace? Eso lo que hace es que prende los genes. Esos genes que están apagaditos, silenciados, que no hablan, con todos estos eventos se prenden. Y aquí quiero mencionar algo que es muy importante, sobre todo en algunas poblaciones de nuestro país, como es en la Antioqueña, en el oriente antioqueño y en el suroeste, en los Santanderes, hay unos núcleos en el norte del país, en la costa, otros en el centro del país, otros hacia Nariño, Cauca y un poco el Valle. ¿Y qué es este evento? Es un evento que por nuestra historia cultural, histórica de colonización religiosa, tenemos endogamia. Entonces, esa endogamia, que es esa mezcla entre familiares, hace que estos rasgos se aumenten en una población. Entonces, ahí le estamos sumando algo más a la problemática. Y esto lo digo porque quiero dedicar a todos los jóvenes en especial para que cuando Simón, uno de nuestros pacientes, Ubiercito, lo escuche, que ahora está hospitalizado, un joven, ¿cierto? Que a edad temprana empezó este consumo y a quien queremos en nombre de él, pero a todos los que nos están oyendo, y es pensar que él es un antioqueño, ¿cierto? Que tiene unos padres que muy seguramente tienen ancestros que están relacionados solamente por apellidos, porque son los antecesores vienen del oriente antioqueño, que tienen además, pueden tener antecedentes de enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas, y eso hace que el cuadro clínico sea tan severo en un momento de consumo de sustancias psicoactivas. Y aquí quiero articularlo con un punto, doctor Ubier, y es el punto, es decir, esto que estamos hablando de epigenética, de los antecedentes familiares, pero además porque a los jóvenes se les dice que es como un cigarrillito, uno y no más. Y yo quiero que nos hables uno de los graves problemas que tiene la marihuana, muchos otros, pero hoy estamos hablando de la marihuana, que es la tolerancia, el concepto toxicológico, farmacológico de la tolerancia, y que es de las cosas, creo, considero yo en mi bajo conocimiento, más graves de la marihuana, porque después de que se cumpla esto de tolerancia que nos vas a explicar, es donde viene la búsqueda de otras sustancias. Muy bien. Antes de hablar de la tolerancia, es importante que toquemos un aspecto y es que a veces nosotros estigmatizamos a una persona
porque probó la marihuana. Y hay quienes probaron la marihuana y nunca más la volvieron a usar. Y eso es lo que se llama un experimentador, no es un fármaco dependiente. Pero hay algunos que les gustó y por eso siguieron utilizándola, por ejemplo, en los paseos o eventualmente en fiestas o salidas. Es decir, está haciendo un uso social o mal llamado recreativo de la marihuana, pero únicamente en circunstancias específicas. Y todavía no podemos decir que es un fármaco dependiente. Pero esos que hacen uso recreativo o social les gustó. Y como les gustó, quieren volverlo a sentir, pero en estas ocasiones ya no en una fiesta, en una salida, sino en el transcurso de la semana, incluso estando solos, cuando están en la casa y no tienen supervisión. Y eso es lo que empezamos a denominar un abuso. Entonces, miren cómo pasamos de la experimentación al uso social, al abuso, y cuando ya la persona le da una importancia fundamental a la marihuana, que le parece lo mejor, que si no fuma todos los días no se siente adecuadamente, que lo necesita para dormir y que eso le empieza a generar una serie de problemas derivados en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral, en el cuidado personal, en las relaciones familiares, ya podemos decir que ese sujeto es un fármaco dependiente. Y miren que la transición va siendo muy sutil. Nadie piensa que porque fumó marihuana una vez va a terminar fuera del estudio, recluido en la casa, sin querer trabajar, sin querer hacer nada, en lo que se denomina un síndrome amotivacional, porque nada lo entusiasma, nada lo motiva, simplemente su razón de ser es fumar marihuana. Y es por eso, porque la persona fuma la primera vez y puede que experimente una sensación de bienestar con lo que ellos dicen 2 o 3 pitazos, pero luego con esos 2 o 3 pitazos no sintieron lo mismo. Entonces vamos a darle 6 pitazos y más adelante necesitan 9 o 10 y ya más adelante hay que fumarse un cigarrillo que les alcanzaba para el día, porque dijimos que eso se acumula 3 meses en el organismo, pero el efecto psicoactivo dura 4 o 6 horas. Como me dura 4 o 6 horas, entonces ya no un cigarrillo al día, sino 2, luego 3, luego 4, y luego estoy poniendo mi vida girando en torno a la posibilidad de fumar la marihuana, proceso que comenzó de una manera muy lenta, muy paulatina, muy insidiosa, pero que cuando empezamos a ver el progreso es relativamente rápido y en cuestión de un año una persona pasa de ser un experimentador a convertirse en un fármaco dependiente. Y quiero que escuchen eso. Cuando uno desencadena la farmacodependencia, no se cura. Es una enfermedad de por vida. Siempre va a tener... Muy bonito, doctor Ubier. Repítelo, doctor Ubier, porque es muy importante. Tocaste un punto en el que yo ahorita quiero hablar algo y es el punto de enfermedad. Eso sí es una verdadera enfermedad. Una vez se desencadena la enfermedad, no se cura, porque todos somos tendientes al placer. Y desafortunadamente todo lo bueno de la vida o es ilegal, o es inmoral, o engorda, o embaraza, o mata. Y nosotros, sí, y nosotros elegimos algunas de esas sustancias porque siempre en la vida tenemos que hacer un balance entre lo que nos gusta y lo que nos conviene. Y cuando sacrificamos lo que nos conviene en búsqueda de lo que nos gusta, empezamos a romper lazos que nos mantienen a nosotros íntegros. Y aprendemos a que lo mejor que hay en la vida, lo que me permite disfrutar, lo que me permite estar tranquilo, es ese consumo. Y desarrollé una enfermedad, ojo, incurable, progresiva y con frecuencia mortal si no se tiene una intervención médica. Porque ese recuerdo de placer de la marihuana va a permanecer en la memoria y la persona va a querer volver a experimentar, así sea una vecesita más. No, voy a fumar una vecesita más. Y cuando prueba la primera vez, la persona no es capaz de controlarse y vuelve y cae nuevamente en su enfermedad, y son las recaídas tan frecuentes que vemos. Personas que ingresan a centros asistenciales, a comunidades terapéuticas, están durante 6 meses
y salen y lo primero que hacen es acordarse de la sensación de placer que tenían cuando fumaban marihuana y nuevamente recaen y la gente dice, se perdió todo ese esfuerzo, tiempo y dedicación para que tuviera la conciencia de lo grave que esa enfermedad le genera en su comportamiento y vuelve y cae. Entonces recuerden eso, la farmacodependencia no se cura. A veces nos llevan jóvenes y dice, doctor, es para que lo desintoxiquen. Y uno dice, ahí no hay un conocimiento de la enfermedad. Porque desintoxicar yo lo puedo llevar a un hospital y encerrarlo y no consume. Y darle vitaminas y minerales y no consume. Y ponerlo bien de salud para que salga corriendo a consumir el día que le di de alta, porque esa persona todavía no tiene su conciencia de enfermedad y no ve la necesidad de un tratamiento. Y la gente lo justifica muy fácil. Es que yo lo tomo y lo dejo cuando quiera. Yo es que no he querido, pero yo lo voy a dejar cuando yo quiera. Y es simplemente el reconocer su incapacidad para dejarlo y lo maquillan diciendo que cuando él tenga la voluntad lo va a dejar y no va a ser capaz de dejarlo porque es que eso no es un vicio, como decimos. Un vicio es llegar tarde, un vicio es comerse las uñas, pero esto es una enfermedad porque hay cambios estructurales en el cerebro que impiden la voluntad y la capacidad de decisión para tener la fuerza de motivación de decir no más consumo. Y de ahí la necesidad de que haya un grupo multidisciplinario dando una nutrición adecuada, favoreciendo el sueño, la actividad física, la actividad intelectual, el apoyo familiar y la mejora de las relaciones interpersonales. Si no se trabaja eso, con psicólogo, con psiquiatra, con terapista ocupacional, con terapista de familia y otros profesionales donde tienen cabida la gran mayoría de las especializaciones, pues no vamos a lograr rescatar a esa persona. Y es por eso que desafortunadamente con los mejores tratamientos, una vez desarrollada la enfermedad, de cada 10 personas, 4 en relación con marihuana logran la recuperación y 6 seguirán teniendo recaídas sucesivas, deterioro de su vida, pérdidas económicas, afectivas, laborales, académicas, de todo tipo, que condenan a esa persona al fracaso y al sufrimiento. Entonces, un concepto muy importante es saber que hay un costo muy grande que uno no tiene en mente cuando simplemente comenzó experimentando. Yo nunca voy a fumar marihuana porque muy probablemente me gusta. Y como todo ser humano, cuando le gusta una cosa, la sigue haciendo y termina siendo un marihuanero sin habérselo propuesto por simplemente experimentar. A nadie le hace falta lo que no conoce, pero uno se pone de curioso a probar o con la falsa premisa que yo pruebo y ya, y puede uno terminar enganchado en algo que dé al traste con su vida, con lo más importante, su familia, con su salud y con toda su capacidad productiva. Doctor Ubier, y ahí hay un puntico que es más grave aún, es que entonces estas personas que no hacen el reconocimiento de eso llegan a ese punto de tolerancia donde ya no les funciona y hacen la búsqueda de otras sustancias. Me gustaría que puntualizáramos sobre eso, sobre todo porque muchos de estas personas que supuestamente lo manejan y lo hacen súper bien, empiezan a mostrar unos rasgos en la familia, pues para que tú los menciones más detalladamente, esa irritabilidad, empiezan a tener una mirada fija, pérdida de peso, como tú dijiste, centran su actividad y su agenda de acuerdo a los momentos en que puedan consumir la marihuana, pero que además cuando ya tanta marihuana, fumarla, vapearla, que ahorita tocamos lo de vapear, los lleva a que busquen otras sustancias psicoactivas. Sí. ¿Quién creyera que el principal factor de riesgo que predispone al ingreso, al empleo de otras sustancias, es comenzar fumando cigarrillo? Algo que no ve tan social, tan inocuo, y que en la actualidad se ha disfrazado de vapeadores, que vemos incluso padres que dan como regalo de cumpleaños el vapeador a su hijo,
porque la publicidad dijo que es que eso no es malo, que lo malo es el cigarrillo y que vapear, como son olores y esencias que no tienen ningún daño. Y eso es completamente falso. Falso. ¿Quién hizo los estudios de vapeo en que decían que eso era inocuo? Philip Morris, el primer productor mundial de cigarrillos. Así que uno no puede ser arte y parte. ¿Qué le interesa a Philip Morris? Como está cayendo la venta de cigarrillos, nos disfraza los cigarrillos de una manera más actualizada electrónicamente y aparecen los vapeadores. Y es que pónganse a pensar una cosa. Si yo tomo cerveza, yo no tomo cerveza para sentirla en el estómago, es para sentirla aquí. Y por eso la cerveza sin alcohol casi no se vende, porque no produce efecto psicoactivo. Una persona no fuma marihuana para sentirla en el pulmón, sino para sentirla aquí. No, No para fuma. sentir salud, salud, como es una de las excusas, que porque es muy Sí. saludable. Y todo es lo que se está sintiendo aquí. A los vapeadores les agregan sustancias como la nicotina que no declaran, porque es que usted no va a fumar porque le olió a menta y es muy rico sentir la menta en el pulmón, no. Usted está recibiendo una dosis de nicotina para que se enganche en ese consumo, para que experimente sensación de placer que lo produce y finalmente termina vapeando y acabando con sus pulmones. Porque esas esencias que modifican los olores producen una gran inflamación pulmonar que ha llevado a que en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, hayan prohibido el vapeador por daños pulmonares y muertes asociadas al vapeo. Así que por Dios, no crean que el vapeador es algo natural, normal, permisible, inocuo o bueno. Es muy perjudicial, es tóxico, daña los pulmones, genera dependencia, genera adicción y no deberíamos permitir en nuestro entorno que las personas consuman vapeadores. Si fuesen buenos, en los vuelos en avión permitirían que las personas fumen vapeador y está terminantemente prohibido porque están conscientes del daño que le harían a otros pasajeros en un espacio cerrado. Y lo peor del caso es que no, es que él vapea en la pieza, es que todo el lugar está comunicado por el aire. Eso es como si todos estuviéramos aquí en una piscina y yo les dijera, no, tranquilos los de allá que yo voy a orinarme en la piscina, pero aquí. No, me orino en la piscina y todo el mundo se sale. Y lo mismo, se pone a vapear o fumar marihuana en una pieza y eso se va por toda la casa. Y uno también tiene ese tipo de efecto de traba a lo pajarito, que no es un mito, sino una realidad. Cuando uno está con una persona fumadora de marihuana, uno también respira el aire contaminado a marihuana y si le hacen una prueba al otro día, le puede aparecer positiva. Así que es importante que tengan presente ese concepto, que el vapeador es una de las grandes amenazas con las cuales se están generando los nuevos adictos a un alto costo, el vapeo y las pipas y las esencias y demás, generando un grupo de adictos y quitando la capacidad de determinación de los jóvenes que por desconocimiento, por ignorancia o simplemente por una conducta temeraria, prueban el vapeador, se enganchan y finalmente terminan con una adicción idéntica a la del cigarrillo, difícil de tratar, difícil de dejar, muy lesiva a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, porque intoxica con metales, eso tiene arsénico, tiene cadmio, tiene plomo y otra serie de sustancias que, como les dije previamente, han llevado incluso a morir a varios jóvenes. Bueno, aquí entonces quiero que hablemos de algo muy importante y es el hecho de que generalmente, como tú decías, nosotros todos tenemos grandes tendencias a las adicciones. Algún día vamos a hablar de otro tema, de una adicción que está muy aceptada y es la adicción al azúcar o a la glucosa, Sí. pero no está satanizada todavía, ¿cierto? Pero quiero que mencionemos algo muy importante y es con lo que habíamos dicho al principio sobre esos antecedentes genéticos que uno puede tener. Es decir, que muchas de las personas que buscan el alcoholismo, el abuso de drogas,
es porque generalmente tienen una enfermedad de base. Quisiera que habláramos un poquito de eso para ilustrar a los jóvenes que ya están consumiendo y no lo saben, porque realmente, además de la enfermedad que están adquiriendo, que se llama farmacodependencia, es la enfermedad psiquiátrica o otro tipo de enfermedades que o problemas psicológicos o problemas traumáticos que los llevan a buscar eso. Entonces, Correcto. hay que hacer un manejo eh, paralelo entre la farmacodependencia, por eso decías lo de los varios profesionales y los problemas de base. Me gustaría aclararnos un Muy poquito. buena pregunta, porque es excepcional encontrar a la persona que tenga una farmacodependencia sin ningún otro tipo de comorbilidad mental. Lo habitual es que la persona tenga de base una depresión de la cual no es consciente, o un cuadro de ansiedad, o un trastorno mixto de ansiedad y depresión, o un trastorno de personalidad, o un trastorno afectivo bipolar, o incluso una esquizofrenia. Así que de base siempre hay una enfermedad que afecta la conducta, las emociones, que produce impulsividad, agresividad, pobre control de los deseos, inmediatez en querer experimentar placer, en exponerse a peligros y demás. Y finalmente, la presencia de ese tipo de enfermedades no detectadas, no tratadas oportunamente, predisponen a que se presente en la adultez de una manera muy predecible la farmacodependencia. Miren un factor de riesgo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y a veces, después de que está bien diagnosticado por un especialista, le mandan la famosa Ritalina o metilfenidato. Y uno va y lee y dice, no, es que esto produce dependencia. Y resulta que en la persona que tiene la enfermedad, pues lo controla sin producirle adicción. Y los padres le han negado a muchos de los niños la posibilidad de ser tratados y al no tratarse ese trastorno, la hiperactividad, son más vulnerables a la adicción. Yo recuerdo un padre que me consultó porque me decía, usted me lo dijo hace unos años y yo ni me acordaba de él, que si yo no le daba el metilfenidato, dentro de un tiempo iba a traer a mi hijo como un adicto. Aquí se lo traigo. Y uno comete errores por desconocimiento y porque generalmente no busca una asesoría calificada. Y estamos en un medio donde los que menos saben son los que más difunden y enseñan. No son personas con una formación estructurada y empiezan a hablar de lo que desconocen. Y esos son los que dicen que uno se quita las manchas con bicarbonato sin haber estudiado dermatología y que la leche en polvo es la buena y que la leche proveniente de la madre es mala, puro desconocimiento y desinformación y pontifican sobre lo que no conocen. Entonces, primero uno debe ser muy cauto con lo que escucha y algo que nos ha generado credibilidad es eso de que los vapeadores son inocuos y son supremamente tóxicos. Y vaya indague, desde los 9 años en los colegios están utilizando el vapeador porque les parece muy llamativo echar humo por la boca y que no quede ningún olor. Entonces los llevan hasta las escuelas y los niños empiezan por imitación a ser víctimas de una adicción porque no hubo una educación, una orientación con un tipo de información que sea veraz, que sea científica, que sea respaldada como la que tú brindas en este momento, y uno lo ve como parte del paisaje natural e inocuo, y no lo es. Esa es la puerta de entrada a la marihuana, después a la cocaína, más adelante a la heroína, y se le acabó la vida. Exactamente. Bueno, doctor Ubier, a muchos de los que de pronto nos están escuchando que son consumidores habituales, pongamos que no están dentro del abuso, pero ¿qué les recomendarías para que empiecen a estar alerta en los cambios que ellos mismos puedan notar, como por ejemplo su estado del ánimo, su irritabilidad? ¿Qué cositas y qué ayuda deben buscar? Sí. Lo común, lo habitual, es una etapa de negación y de negación permanente. Decir, no es que yo fumo marihuana de vez en cuando, yo no soy adicto, a mí no me hace falta, yo la dejaba hasta 3 días, por ejemplo.
Y para cualquiera que no fume 3 días es nada, pero para él le pareció un sacrificio enorme que simplemente confirmaba que él no era adicto. Y las personas, después de que se les demuestra que es adicto, dicen, sí, pero es que eso no hace daño, eso no es malo, es que eso es natural. Y empiezan a buscar argumentos falsos para justificar su uso. Posteriormente, empiezan a echarle la culpa a los demás. No, es que yo fumo marihuana porque aquí me echan mucha cantaleta. Yo fumo marihuana porque aquí nadie me presta atención. Yo fumo marihuana porque tengo muchos problemas. Y hay algo que nosotros tenemos que partir como una realidad que puede ser cruda, que puede ser cruel, pero que es muy veraz. Y es que la vida es difícil. Y uno tiene que aprender a elegir sus dificultades. Uno no elige entre facilidades, elige entre dificultades. El matrimonio es difícil, el divorcio es muy difícil. Elija cuál de las dos dificultades quiere. Hacer Educar deporte, los hijos, ajá, es hacer difícil. la profesión, Y no tenerlos también es una. también es difícil. Elija usted. Y les decía, hacer ejercicio es difícil, pero ser obeso es muy difícil. Elija usted. No consumir droga es una decisión difícil. Y llevar una vida sana es difícil. Elija su dificultad, qué es lo que más le conviene. Ah, eso No está lo que más le bien, produce. doctor. Está bello ese concepto, me encanta. Bueno, hay otra cosa que quisiera que mencionaras. Las personas o los papitos que nos están escuchando, las personas, eh, ¿a quién deben buscar? ¿A quién deben acudir? Me gustaría que mencionaras también, porque es algo importante y que a veces no se sabe, pero dentro de las EPS está contemplada la farmacodependencia. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Entonces hay dos cosas muy importantes. Primero, observen muy bien a sus hijos, conozcan a sus amigos, conozcan quiénes son los padres de esos amigos. La falta de acompañamiento es uno de los factores de riesgo para el consumo de drogas. En días recientes escuchaba a un adicto decir, es que nosotros nos reunimos a fumar marihuana y a fulanito lo llaman, a peranito lo llaman que ya es hora de entrarse. A mí nadie me llama, no le importa si llego o no llego. Dice que yo tengo libertad, pero yo siento que no le importa a nadie. Y eso le generaba una depresión que lo llevaba a consumir más y no había un apoyo y un acompañamiento familiar. Entonces es bien importante estrechar lazos porque nunca la tecnología nos ha unido tanto, pero nos ha separado tan marcadamente en casa. Anteriormente toda la familia se reunía a ver televisión, uno solo. Ahora cada cual tiene su televisor en la pieza y todo el mundo aislado viendo la televisión. Anteriormente se sentaba todo el mundo a comer en la mesa y a compartir lo que había hecho en el día. Ahora todo el mundo por la calle una comida rápida, el otro llegó a comer, el otro se sirvió frío y no nos reunimos en ese lazo familiar de integración. Y llegan los extremos que hasta le mandamos un mensaje a la mamá, mamá, ya que estás abajo, solo un vaso de agua, por favor. Ni siquiera vamos a desplazarnos porque hemos reemplazado esa posibilidad del diálogo, del compartir, de las salidas familiares juntos que eran tradicionales y cada cual se dispersó y cada vez son lazos más difusos. Entonces, retomar ese calor de familia, la comunicación. Pregúntese usted, yo sé el nombre de las profesoras de mi hijo o de los profesores, yo sé el nombre de sus amigos, yo sé qué hacen su padre, su madre, los puedo identificar. Son personas que tienen alguna dificultad, quiénes son los hijos de ese grupo familiar. Así que conocer el entorno es muy importante, pero también tener información, como en este momento se está brindando, para sospechar que si ese hijo empieza a llegar tarde, que empieza a tener dificultades económicas y necesidades crecientes de dinero cada vez, que uno les encuentra ciertas cosas como que llegan con olores raros, los ojos rojos, picaduras de cigarrillo en los pantalones, que por estos incluso de papelitos que llaman cobijas para armar los cigarrillos de marihuana. Yo recuerdo un padre de familia que me decía, por ejemplo, yo estoy muy contento porque mi hijo ha sido muy loco, pero ya se mantiene leyendo la Biblia y la carga y todo. Y sí, entró en la consulta, le dije yo, ¿y vos por qué cargas la Biblia? Le dijo, porque yo le arranco paginitas de estas y armo el bareto ahí porque es un papel muy delgadito. Y el papá interpretando que estaba muy espiritual y religioso. Entonces, desconocimiento lo que lleva a que todo el mundo sepa, menos uno. Los padres desafortunadamente se enteran de últimos y de ahí la necesidad de la comunicación
pero también de la sensibilización de los jóvenes. Porque cuando uno informa de conductas adictivas a los padres, es la mejor manera de ayudar a esa persona a que ventile su problema. No hay un fármaco dependiente que no haya querido tener ayuda, pero es tan fuerte la adicción y a veces el entorno y las circunstancias que pueden llevar a múltiples recaídas. Así que es que eso no se cura así, que es que yo dije no voy a volver a fumar y ya, no. Y muchas veces se puede cambiar una adicción por otra, porque entonces no salen a fumar marihuana, pero están pegados de los videojuegos, que son muy adictivos y que son muy dañinos para el cerebro. O, como tú bien decías, del azúcar. Es una de las grandes adicciones, madre de la obesidad, de la que sigue la inflamación, el infarto, el cáncer y un montón de enfermedades que uno no cree relacionadas con simplemente consumir azúcar. Así que es muy importante que detectemos. Y cuando detectemos, piensen en algo. Tomen una muestra de orina. Si es una sustancia que se detecta 3 meses después del consumo, vale la pena uno pedirle, vea, quiero estar seguro de que usted no está consumiendo nada. Y siempre está el argumento, es que desconfían de mí. O sea, nada. Y es porque obviamente el que nada de nada teme, pero el que la hizo quiere buscar excusas para no realizarse el examen. Pero lo cierto es que si acceden a hacerse el examen, hay que llevar presencialmente, porque si uno lleva la orina, se la cambian, le dicen a un amiguito orine aquí y llevan la orina de un amiguito que no consume y obviamente queda negativo. Por eso en los hospitales la toman y la toman vigilando que no sea que tienen una orina almacenada en una bolsa de otra persona y una vez obtienen la orina, verifican el calor, la consistencia y demás, hacen el análisis y le dicen restos o no de cannabinoides. Y ahí le sacan otras cosas a uno. No es que yo estaba con unos amigos que estaban fumando marihuana y por eso los pajaritos me trabé. Yo no fumo. O cuando uno les encuentra el cigarrillo de marihuana, siempre es el mismo argumento. No es que yo se lo estaba guardando a un amigo. Está adicto. Y uno, frente a esa realidad tan cruda, prefiere una mentira dulce y le cree. Si eso es de un amigo mío, es imposible que sea consumidor de marihuana. Y debemos pensar en una cosa. Todos, absolutamente todos, somos vulnerables a la adicción a cualquier edad. Así que es algo uno Muy debe, importante. porque yo, por ejemplo, traté en su momento al director de farmacodependencia en el hospital mental. Y era una persona que se jubiló y se alcoholizó, porque no tenía un plan de vida diferente a su actividad laboral. Y nunca pensó que iba a estar en una clínica siendo tratado de una de las enfermedades que él tanto trató en los pacientes. Así que eso es importante. Lo otro que es muy importante es pensar que hay enfermedades con una alta carga genética, como el alcoholismo y como el tabaquismo. Y que si uno ve a los padres consumiendo, pues uno dice, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y ahí es cuando surge por imitación o simplemente por oposición conductas de rebeldía que pueden llevar a empezar con el cigarrillo o con el vapeador, seguir con la marihuana, experimentar el perico o la cocaína, fumarse de vez en cuando un bazuco, meter los poppers, el 2CB, etcétera. Y entonces se van escalando en ese tipo de drogas que finalmente llevan a una toxicidad muy importante, a daños cerebrales muy significativos. Esa cocaína rosada, el 2CB, las depresiones que produce a los 6 meses después del consumo, Esa es hace una que anfetamina. es una anfetamina. Entonces uno tiene que saber que todos tenemos una cantidad de neurotransmisores que podríamos compararlos con el dinero. Y yo me puedo gastar mi felicidad de 6 meses en un día, soy un día pleno, feliz y demás, pero me agoté los neurotransmisores que equivalían al dinero que despilfarré un día y el resto del tiempo estoy sin dinero, caminando a pie, aguantando hambre, sintiéndome mal. Eso mismo pasa con la adicción. Es tener una sensación de placer en un momento, pero una sensación de sufrimiento, de arrepentimiento y de malestar mucho más duradero, que en vez de uno decir, no voy a consumir más para evitar esto, dice, voy a consumir para no sentir esto. Y ahí es cuando empieza a arrancar la adicción como una manera de compensar los vacíos, los traumas, las depresiones, las ansiedades que tenemos.
otro puntico que quiero antes, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa, doctor Ubier, porque sobre todo para las diferentes alternativas que hay de marihuana que se están vendiendo en el centro, en cualquier parte, en pomadas, en lociones, en ungüentos, en lo que, en jarabes, en todo. Pero yo creo que puntualicemos esto con respecto a la farmacodependencia y más bien, yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero también a nuestras mamás y a las señoras que hacen también a veces abuso de eso, yo creo que sería importante después hablar de eso. Es el tema de, Sí, tenemos algo muy general. sí, Una cosa son los productos farmacéuticos y otra cosa son los productos naturales. Los productos farmacéuticos, por ejemplo, son respaldados por estudios clínicos con una indicación bien definida, por ejemplo, epilepsia. Y vienen en presentaciones que garantizan dosis exactas, por decir algo, 100 miligramos por centímetro. En presentaciones definidas, jarabe, y que son sometidas a un control muy estricto por parte del INVIMA en relación con contenido y calidad del producto. En cambio, los productos naturales, que es los que más vemos en las tiendas y que tienen muy diferentes nombres, pueden tener un envase y un empaque atractivo, pero la evidencia clínica de estudios que respalden la utilidad no existe. Y los venden como panaceas, eso lo cura todo, que eso quita el sueño, la depresión, que sirve para, si uno tiene mucho apetito se lo quita, si tiene poquito se lo coloca, que quita todos los dolores, el reumatismo. No hay una sustancia que sea una panacea. Además, las dosis que contienen esos productos naturales son impredecibles porque no han sido producidos bajo exigencias técnicas que permitan garantizar el contenido. Y es una mezcla de varios cannabinoides que hace que no sea puro y el control desafortunadamente es muy flexible y nosotros somos muy crédulos. Entonces nos venden esos productos sin que se tenga una adecuada supervisión médica para determinar si pueden servir. Y en el medio tenemos cannabidiol como tal, como un producto para el tratamiento de la epilepsia, que se está empezando a utilizar bajo consentimiento de la persona como un acto exploratorio con autorización de esa persona y seguimiento del médico con otras indicaciones, por ejemplo en el insomnio, por ejemplo en dolores neuropáticos después de un herpes, etcétera, pero que son en un ámbito médico con supervisión y vigilancia. No podemos permitir que la gente por su cuenta esté tomando cannabis como le pasó, por ejemplo, a mi madre. Ustedes saben que nadie es profeta en su tierra. Mi madre me dijo, ve, yo vi una propaganda de un producto que sirve para el dolor de la artritis y yo tengo mucho dolorcito, yo quiero tomarme unas goticas de esto. No valió que le explica la diferencia entre un producto farmacéutico y un producto natural. Dijo, no, yo quiero, si yo me lo compro, yo lo compro. Se lo traje y ella muy feliz se aplicó las goticas, como decía, debajo de la lengua y se acostó a dormir. Al otro día le pregunté, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Dijo, qué porquería, bote eso es un veneno. Yo me desperté y no me podía mover de la cama. Todo me daba vueltas, no fui capaz de pararme. Lo pensé 2 veces si iba al baño gateando o me orinaba en la cama. Finalmente me fui gateando para el baño, casi no me siento ahí, casi no me devuelvo y me logré acostar otra vez, casi me muero con eso. Entonces miren que no para todo el mundo va a haber esa respuesta, pero para una población sí, y mi madre fue una de esas víctimas de una de esas presentaciones naturales que no son tan puras, que quién sabe qué concentración tenía y que le generó fue una intoxicación. Así que antes de usar cualquier compuesto cannabinoide, tratándose de un fármaco, se necesita buscar la asesoría de una persona calificada que sepa del tema, porque no a todos los médicos les gusta la prescripción, la utilización o están familiarizados o conocen cómo se emplea el CBD, que es el cannabidiol, que viene en jarabe con unas indicaciones muy precisas. Y ¿Y si un los médico... ungüentos? ¿Y los ungüentos, doctor Ubier? Bueno, los ungüentos es algo que tiene utilidad, porque de hecho nuestros abuelos ¿qué hacían? Metían marihuana en el alcoholcito y se lo aplicaban en las articulaciones y se les controlaba el dolor tipo reumático. Pero uno no tiene que hacer eso, pues uno puede mismo prepararlo en la casa. Marihuana se consigue en todas partes, se mezcla con alcohol, se deja ahí durante un mesecito y empieza a aplicarse. Y con eso tiene muy buen resultado como un método analgésico de dolores articulares.
pero no es para fumársela o para tomarse el alcohol con marihuana, porque lo que va a tener es una intoxicación y un daño cerebral muy importante. Que se le calma el dolor, se le calma, pero a expensas de quemar un montón de neuronas y dejar su cerebro intoxicado y de alterar su estado anímico y de predisponerse a una enfermedad y de irritar sus pulmones, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de saber que en términos generales no existe marihuana fumada medicinal. Toda es tóxica, toda es venenosa. Eso es una realidad. La marihuana medicinal viene con fórmula médica, la venden única y exclusivamente en farmacias, no en tiendas naturistas, y tiene registro INVIMA. Ese es un medicamento que se utiliza para la esclerosis, que se utiliza para la epilepsia y eventualmente en casos seleccionados por personas expertas, médicos formados en manejo de cannabinoides, en ciertas indicaciones como el insomnio, como la ansiedad, pero que no es algo para prescribirle a todo el mundo. Sí, ahí quiero mencionar porque se ven muchos pacientes con enfermedades huérfanas que se automedican la marihuana y refieren que sus hijos han mejorado muchísimo después de que les dan la marihuana. Detallemos eso, Bierrito, para que les expliquemos qué es lo que realmente le está pasando y que nosotros, bueno, nosotros no, sino los padres creen que están mejorando, porque muchos de estos niños tienen, por ejemplo, retardo mental, ¿cierto? Y lo que no estamos teniendo cuenta es que estamos dando una sustancia que está excitando el sistema nervioso. Correcto. Miren Eh, que, por ejemplo, decíamos que la marihuana puede ser sedante. Y un niño que sea muy inquieto, está normal, y le dan la marihuana y lo atontan. Entonces ya no es tan necio, se queda calmado. Pero está calmado porque le dieron una sustancia que impide su movilidad. Es como colocarle a una persona una camisa de fuerza química y eso lo interpreta uno como que mejoró. O a veces hemos encontrado pacientes que les dan a fumar marihuana porque tienen epilepsia y les puede disminuir las convulsiones, no por el THC, sino por el CBD. Y si venden el CBD aparte, que antes protege las neuronas y no las daña, pues deberíamos darle CBD y no a fumar marihuana porque le estamos dañando los pulmones y adicionalmente porque le estamos dañando las neuronas. Todos los niños que les dieron marihuana para el control de la epilepsia tienen retraso de su aprendizaje, de su inteligencia, de su coeficiente intelectual. Entonces empezamos a sacrificar la calidad de vida en aras de controlar una convulsión cuando tenemos una presentación con un registro médico indicada para epilepsia, por ejemplo, y sin los efectos neurotóxicos que tiene la planta fumada. Entonces, recordemos, partes de la marihuana purificadas, aisladas, como el CBD o cannabidiol, son útiles y tienen mucha aplicabilidad en medicina. Pero el THC que está presente en la marihuana fumada no es útil, por el contrario es perjudicial, es tóxico, es venenoso, deteriora el cerebro, lo emboba y piensen entonces que ese niño inquieto se volvió tranquilo, pero porque está, entre comillas, trabado, porque está ebrio con la marihuana y porque no puede expresar su movilidad normal. Entonces, a veces interpretamos mal la cosa. De pronto pasa como ese paciente que teníamos una vez con dolor en policlínica y un compañero le puso morfina y después dijimos, lo lograste calmar. Y fui yo a mirarlo y estaba muerto. Entonces todos habíamos dicho, se mejoró, se calmó, pero se calmó fue que se murió. Entonces, a veces con la mejor intención obtenemos el peor de los resultados, porque estamos controlando una enfermedad pero generando otra. Estamos impidiendo el desarrollo cognitivo. Y las personas que les gusta la marihuana la defienden con la emoción y no con la razón. Y no atienden ningún tipo de razón. La marihuana, por ejemplo, un cigarrillo fumado para el pulmón es como si uno se fumara 7 cigarrillos comunes. Así de tóxica es. Así que el que se fuma 3 baretos se está fumando una cajetilla diaria de cigarrillos. ¿Y eso por qué? Recuerden, las dos son plantas y las dos se fuman. Pero el cigarrillo, una persona, y ahí mismo lo bota. En cambio, el que fuma marihuana, eso llega y
Eso le baja el diafragma hasta la vejiga, hacen una apnea que se la quisiera un buzo como de 3 minutos, y botan, no botaron nada, Claro. se vaya. Y se inflama el pulmón y predispone al cáncer. Entonces es lo que dicen que es que el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura. No es que cure el cáncer, produce locura mental. Así que ojo con eso porque no hay una marihuana fumada medicinal. Que nos quede muy claro ese mensaje. Bravo, me encanta eso. Bueno, vamos en la última cosita y ya vamos a pasar a leer muchas cositas que han dicho por las redes. Otro punto muy importante para los papis y es el concepto de que eh, todas estas dependencias, farmacodependencias, alcoholismo, porque muchos de los padres refieren que no dan dinero a sus hijos, pero es que hay que pensar todas las alternativas que hay y entre ellas una que quiero que toquemos cuando hacen intercambios sexuales, no solamente por su fogosidad sexual, porque a veces le meten que popper y otras cosas, sino porque cambian, por ejemplo, sexo por droga. Me gustaría que habláramos eso, porque un muchacho que es joven, ¿cómo hacen para conseguir la marihuana? La pregunta que hacen muchos papás, ¿cómo hace para tener eso? Porque tenemos que, según leí en un informe eh, de tal cual, o sea, lo del economía, Sí, por ejemplo, el TUSI está como 80.000 pesos el gramo, la cocaína a 20.000 y la marihuana, no sé. ¿Qué nos podrías decir de eso? uno, la marihuana es la más común de las adicciones prohibidas porque es muy económica. Dos, porque está ampliamente ¿Cuánto disponible. vale un cigarrillo? Un cigarrillo puede, de muy buena calidad, estar alrededor de 4 o 5 mil pesos. En comparación con 20, 80 o 100 mil pesos que puede valer esta droga, pues es relativamente Como el económico. TUSI. Sí. El TUSI, por ejemplo. Y la marihuana la han sembrado, porque ya es legal sembrar hasta 17 matas. Entonces la siembran y he visto más de una madre cuidando el arbolito de marihuana sin saber que se trata de un árbol de marihuana porque le parece muy bonito y los hijos arrancándole las hojas y ella buscando el gusano que se está comiendo las hojas. Y es para tenerlo ahí para consumir, las secan y se las fuman. Los amigos comparten los cigarrillos, les regalan y los jíbaros le regalan a los jóvenes cigarrillos porque saben que de esa manera van a generar una adicción y el día de mañana les va a comprar. ¿Con qué plata les va a comprar? Prefieren irse a pie a estudiar para tener la plata del cigarrillo de marihuana y no gastársela en un bus. Prefieren entonces comprar marihuana en vez de comprar lo que necesitan para sus actividades. O empiezan a robar de la casa, a vender o a empeñar. O, en el peor de los casos, empiezan hombres y mujeres a ofrecer sexo por dinero para con ese dinero propiciar el consumo de la droga. Así que uno no va a lograr mucho con medidas restrictivas o prohibitivas. Qué lindo eso. Uno nace de la educación, de la orientación, del acompañamiento y que esa persona desarrolle la introspección, la capacidad crítica de saber qué está perdiendo, qué va a ser de él en un futuro inmediato y que si no cesa ese consumo está condenado al sufrimiento y al dolor. Y ahí muchas veces, cuando llega ya la mayoría de edad, a veces lo mejor que puede hacer un padre es decirle a su hijo, bueno, se fue de esta casa. Pero nosotros somos tan afectuosos, tenemos núcleos tan sólidos y acompañamos tanto que no tomamos actitudes que le permiten a la persona tener exigencias de hambre, de frío, frente a las cuales sabe que el consumo no se justifica. Y si usted tiene casa y comida, farmacodependencia toda la vida. Así que ojo con eso. Qué Que lindo eso, me tratando de encantó. ayudar puede matar a un hijo. Simplemente, no, es que yo he tenido casos así tan aberrantes como el padre que me decía, doctor, es que por la casa están matando a los marihuaneros. Yo, ¿y usted qué hizo con su hijo? Le compré una libra de marihuana para que se la fume en la casa y no salga. Y él lo veía como algo lindo, cuando en realidad le está entregando el motivo de su problema y su enfermedad se la está agravando. Entonces, nuevamente se necesita buscar orientación, se necesita disciplina, se necesita exigencia y se necesitan reglas claras y acuerdo entre la familia, porque el adicto es muy inteligente. A la mamá
le habla mal del papá, al papá mal de la mamá, los pone a pelear, divide y reinarás, hace lo que le da la gana. Entonces, tener comunicación, unión, apoyarse en las decisiones y cumplirlas es esencial. Cuando no hay reglas, cuando no hay claridad, cuando no hay límites firmes, nada que hacer para ayudar a salir a esa persona de una adicción. Qué tan lindo eso. Bueno, doctor Ubierno, muchísimas gracias. Vamos a, Y por la invitación. no, Uy, vamos a hacer un pasito de lo que han escrito en las redes. sí. Por aquí dice la señora Tortuga, los abuelos utilizan mucho las hojas de marihuana para hacer bebidas antiinflamatorias. Por esa razón mi madre me hace muchas aromáticas de marihuana para el dolor abdominal. Igual yo con eso, pues antes de darte la palabra a eso, eso es como cualquier aromática, o sea, una aromática de toronjil, de menta, hierbabuena, todas son buenas, pero igual, como decía Paracelsus, eso depende de la dosis. Por ejemplo, muchas de estas hierbas son supremamente tóxicas cuando se toman en más de una bebida. Por ejemplo, una que es el sidrón. El sidrón cuando se toma más de un té puede, dependiendo del metabolismo de la persona, el metabolismo hepático, los citocromos, puede resultar incluso en hacer, desarrollar una falla hepática. O, por ejemplo, tuvimos una paciente que desarrolló un cáncer hepático porque le dijeron que el llantén era bueno para el cáncer y entonces tomaba toda hora bebida de llantén hasta que hizo una falla hepática. Bueno, otra de las cosas que ponen por acá, qué bueno otro programa para aprender de otras sustancias. Sí, doctor Ubier, te vamos a invitar. Creo que aquí quedamos en deuda con nuestros ciberescuchas para hablar sobre las otras drogas. Creo que sería muy interesante ahorita el tema de las drogas, de la cantidad de variedad de drogas químicas que hay, porque realmente creo que es algo que no está tan popularizado y que los papitos debían saber. Bueno, vamos a mirar a ver qué hay por aquí por las redes, a ver qué nos dicen por acá. Voy a ir leyendo. Mucha participación, súper tema, gracias doctora Natalia, gracias Betancourt dice gracias noches por estos espacios maravillosos, gracias doctor Ubier, doctor Campillo, buenas noches, un saludo especial para la doctora Natalia, doctor Ubier por compartir sus conocimientos, un abrazo, por fin, casi que no puedo. Bueno, pues nos dan muchas gracias, muy contentos por todo el conocimiento. Buenas noches, quisiera preguntar, ¿una persona con depresión puede tomar aromáticas de marihuana para dormir? Muy bien. Con frecuencia la depresión va de la mano de la ansiedad. Y si uno está ansioso en el día, no duerme en la noche. Entonces, lo primero antes que tomar un medicamento o consumir una bebida natural es la higiene del sueño. ¿Y qué es la higiene del sueño? Primero, no duerma en el día. Así usted duerma media hora, ya no va a dormir en la noche cuando tiene un trastorno. Segundo, es importante que aprendamos a manejar el estrés. El estrés no es malo, es el motor que nos impulsa a levantarnos cada día y cumplir con nuestras responsabilidades. Pero tenemos que poner a trabajar el estrés a nuestro servicio y no a nuestro perjuicio, porque si no manejamos el estrés vamos a tener innumerable cantidad de enfermedades. De ahí la importancia de uno hacer deporte o practicar yoga o hacer atención plena, mindfulness, etcétera, que nos permite controlarnos, tranquilizarnos, calmarnos. Si una persona hace deporte, si una persona empieza a excluir bebidas estimulantes como el café, como el té, como las colas en general que tienen cafeína en las bebidas energizantes, si aprende a relajarse y en su pieza está en total oscuridad fundamental para el sueño y desconecta el wifi en la noche, carga el celular por debajo, por fuera de la pieza, no tiene televisión dentro de la pieza, lo cual es un problema gravísimo para el insomnio. A todos nos ha tocado un abuelito frente al televisor dormido y le apagan el televisor y dice, ¿para qué me apagaste si yo estaba viendo? Estaba dormido. Simplemente que el resplandor lo despertó, porque cuando uno ve un resplandor,
le está diciendo al cerebro, despierte, ya amaneció. Y cuando uno tiene sueño y apaga el televisor, se le quita el sueño, porque eso da una señal errada al cerebro. Entonces el televisor no es para tenerlo en las piezas. La Es cama como se hizo leer. no para ver televisión, se hizo para dormir y otra cosa, no más. Entonces es muy importante garantizar esa higiene del sueño y la gran mayoría de las veces con hacerlo, pues la persona empieza a dormir. Y hay quienes me decían, es que yo vivo dormido en el día, de noche no duermo. Yo, pero no duerma en el día, tras noche, es decir, pase derecho un día para que vea cómo va a dormir de bueno y profundo sin necesidad de un medicamento. Ahora bien, no quiere decir que el tomar marihuana, no estás tomando únicamente marihuana. Son 545 sustancias para utilizar una que sirve para dormir, habiendo un montón de sustancias que puede ser como la melatonina que el mismo organismo produce, que pueden ser como una aromática de tomarse, por ejemplo, el cilantro da sueño y la manzanilla da sueño. Hay olores específicos que producen sueño, etcétera. Hay que buscar primero medidas y no pensar medicamentos. El medicamento es lo último después de haber agotado las medidas que son el ejercicio, una adecuada comida, lejos del momento en que uno se va a acostar, un ambiente tranquilo, una zona relajada, con una que no haya frío, que sea confortable, y la mayoría de las veces que no eso hay. Pero no pensemos que nos va a solucionar una pastilla un síntoma que me está diciendo que hay algo que no está funcionando en mí, porque eso es como si hay un incendio y suena la alarma. El que yo apague la alarma de la pastilla no quiere decir que solucione el incendio. Pero si yo encuentro el incendio y lo apago, no voy a necesitar tocar la alarma. Así que el tratamiento farmacológico es lo último y lo estamos mirando como una alternativa primera. Por eso la gente sufre de colesterol alto y sigue comiendo chicharrón, no hace ejercicio y gordo, pero toma la estatina para bajar el colesterol. Eso no le va a servir de nada y se va a morir de infarto. Mientras no baje de peso, modifique la dieta, haga ejercicio y se tome la estatina, ahí sí le va a servir, pero de resto no. Entonces, olvidémonos de los medicamentos, porque bien sabemos que uno con un medicamento arregla una cosa y daña dos o tres. Es Entonces, verdad. Ahí también preguntaron después de esa que si la aromática de coca, y es lo mismo, pues es lo que acabas de la decir. aromática de coca es estimulante y se detecta cocaína en orina cuando uno toma la aromática de coca. Lo que pasa es que es tan suave que la mayoría de la gente no experimenta los síntomas, pero hay personas que son más sensibles y les da taquicardia, temblor, ansiedad, insomnio con una simple aromática de coca. Por ejemplo, los pilotos no pueden tomar aromáticas de coca, porque si les da coca positivo, lo despidieron sin ninguna posibilidad de explicación porque les dicen desde el comienzo no pueden tomar coca en té, no pueden ni siquiera comer torta de naranja con pepitas, punticos de semillas de amapola porque eso va positivo para heroína. La heroína se saca de la amapola. Entonces, todas esas sustancias que la gente toma son dosis bajas que no van a producir adicción, que pueden obrar bien en el día, pero que no se deben tomar en la noche. Bueno, excelente, gracias, doctor Ubier. O Te sea, amamos. Cantidades de personas nos dijeron gracias a ti, a mí, gracias a ustedes, a todos los que nos están escuchando, por su confianza, por creer en nosotros. Saben que entre parte de nuestros proyectos de vida es servirles a ustedes y compartirles. Me comprometo para buscar en la agenda del doctor Ubier y en estos espacios vamos a hablar. Doctor, yo quisiera que habláramos de las otras sustancias como nos pidieron, que hablemos del alcoholismo también, o por ejemplo ahorita los jóvenes con la fama de los shots, ¿cierto? Que es para que tú pruebes y hay una cantidad de cosas. Y la nicotina, ¿cierto? muy Sobre, importante ese aspecto. sí, tenemos Es muchos increíble, jóvenes que fuman. es increíble que la nicotina, la adicción al cigarrillo, es la única adicción que mata a la mitad de los adictos. Eso no lo hace la marihuana, ni la cocaína, ni otras drogas, como si lo hace el cigarrillo. Las cinco principales causas de muerte en Colombia son por fumar. Se nos muere la gente de derrame cerebral, de infarto, de cáncer en cualquier parte, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de neumonía. Cinco enfermedades que matan 30.000 personas cada año en Colombia por fumar. Y otra cosa, doctor Ubier, el cigarrillo te deja una huella que jamás se borra.
Es decir, que tú hoy fumas. Ah, yo ya hace 10 años dejé de fumar, pero esa memoria queda. ¿Por qué? Sí, Porque es uno de los grandes factores epigenéticos. Por ejemplo, para el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. En fin. Entonces, aquí te comprometo para que con estos ciberescuchas hagamos esto que creo que son tres temas muy importantes. Otras sustancias, el alcohol y el cigarrillo. Listo. listo. Bueno, queridos, muchas gracias. Ustedes saben, estamos para servirlos. Este video va a quedar en las redes sociales, va a estar en www.biogenweb.com. Eh, es el doctor Ubier Gómez, médico toxicólogo. También pueden pedirme el dato para que él hace sus consultas privadas. Y yo soy la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular. Estamos felices de estar con ustedes y compartir. Chao, gente. Un abrazo. Chao, doctor Ubier. Gracias. Gracias. Bendiciones. Chao.